Ya. ¿Para qué existe una constitución? Las personas, por nuestra naturaleza, estamos orientadas a relacionarnos con otras y a vivir en comunidad. Pero esa vida en comunidad requiere una organización especial en la que exista un grupo que se organice, lo que denominamos gobierno, que ejerza el poder sobre el resto de los ciudadanos. En el marco del ejercicio de ese poder se encuentra establecido en la Constitución Política, que es un texto de carácter jurídico y político que define y establece las facultades de cada uno de los poderes del Estado, de manera tal que cada uno tenga claras sus funciones y atribuciones. Así, el Poder Ejecutivo se encarga de administrar el Estado, el Legislativo de crear las leyes que rigen o actúan, y el Judicial de resolver los conflictos que surgen entre las personas. El poder electoral para elegirlos y la función de transparencia y control social para una participación ciudadana. La Constitución, en palabras simples, es aquella ley suprema que contiene las reglas del juego. Esas reglas que permiten que nuestra sociedad funcione de manera ordenada y que las instituciones sepan cuáles son sus atribuciones y competencias. Pero, ¿qué más hace una Constitución? La Constitución no solo organiza el poder, sino que también lo limita. Lo vemos cuando la Constitución señala todo lo que el Estado y el gobierno pueden o no hacer, garantizando una serie de derechos y deberes a los ciudadanos. Por ejemplo, el Estado no puede impedir que los ciudadanos manifiesten sus opiniones políticas, porque la Constitución garantiza el derecho a la libertad de expresión. La Constitución también establece una serie de derechos en que el Estado no solo debe abstenerse de realizar ciertas acciones, sino que también debe realizar prestaciones directas, como el derecho a la salud, a la educación u el derecho a la vida. Constitución del Ecuador 2008. ¿Qué es la Constitución del Ecuador? Es la norma suprema del Estado ecuatoriano. Es el fundamento y la fuente de la autoridad jurídica que sustenta la existencia del Ecuador y de su gobierno. La supremacía de esta Constitución la convierte en el texto principal dentro de la política ecuatoriana y está por sobre cualquier otra norma jurídica. ¿Cómo se encuentra estructurada? Con un preámbulo, 9 títulos, 40 capítulos en total, 93 secciones en total, 30 disposiciones transitorias, una disposición derogatoria, un régimen de transición y una disposición final. Clasificación de nuestra Constitución. Tenemos la parte dogmática, que consiste en un conjunto de dogmas de los grandes principios y valores que orientan el ordenamiento jurídico. Y la parte orgánica regula la estructura y funcionamiento de los poderes del Estado y de los organismos de control para cumplir los objetivos y principios fijados en la parte dogmática. Parte dogmática. Tenemos el primer título, elementos constitutivos del Estado. Tenemos los principios fundamentales, los ciudadanos y ciudadanas. Título 2, derechos. Tenemos el principio de aplicación de los derechos, derecho del buen vivir, derecho de las personas y grupos prioritarios, derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades, derechos de participación, derechos de libertad, derechos de la naturaleza, derechos de la protección y las responsabilidades. El título 3 tenemos garantías constitucionales, tenemos garantías normativas, políticas públicas y garantías jurisdiccionales. En la parte orgánica, recordemos que es la organización estructural del Estado, así que en el título 4 tenemos la participación y organización del poder, que consiste en participación democrática, función legislativa, función ejecutiva, función judicial y justicia indígena, función de transparencia y control social, función electoral, administración pública. En el título 5 tenemos organización territorial del Estado. Consiste en principios generales, organización del territorio, gobiernos autónomos descentralizados, regímenes de competencia, recursos económicos. En el título 6 tenemos
en la parte orgánica, en el título 6 tenemos el régimen del desarrollo, principios generales, planificación participativa para el desarrollo, soberanía alimentaria, soberanía económica, sectores estratégicos, servicios y empresas públicas, trabajo y producción. En el título 7, en el régimen del buen vivir, tenemos inclusión y equidad, biodiversidad y recursos naturales. Y en el título 8 tenemos relaciones internacionales, principios de las relaciones internacionales, tratados internacionales e integración latinoamericana. Audio